Después de una linda pausa activa, seguimos con nuestro segundo tema de lenguaje, las clases de sustantivos. Y yo acabé de llegar de nuevo de San Andrés y Providencia. Y sigo bailando con mis lindas melenas melenudas. Así que presten muchísima atención. Bueno, mis niños y mis niñas, después de haber disfrutado de una buena pausa activa, seguimos con nuestro tema de artículo. En esta ocasión con las clases de artículos. Pero bueno, ¿cuántas clases de artículo son? Las clases de artículos son 2. Así que hoy en nuestra clase les daré la explicación correspondiente y espero que les quede muy presente todo lo que vamos a aprender hoy en lenguaje. Resulta que las clases de artículos son 2. Los conocemos como los definidos o los indefinidos. Entonces, ¿cómo llamamos las clases de artículos? Definidos y los indefinidos. Definidos, indefinidos. Definidos, indefinidos. Bueno, mis niños, resulta que las clases de artículos, ¿para qué las utilizaremos? Muy bien, eso es lo que vamos a averiguar en este preciso momento. Resulta que los definidos son los que indican que la persona, el objeto o animal que se mencionó ya se conoce. Es decir, que yo ya conozco un animal que voy a nombrar, una persona, entonces ahí es cuando utilizo los artículos definidos. Y entonces los indefinidos, ¿qué pasa con ellos? Es lo contrario. Pero como estamos en los definidos, entonces vamos a hacer más explicación primero con los definidos para que no se me confundan. ¿Listo, mis niños? Entonces, los definidos son los que indican que nosotros ya conocemos ese objeto, ese lugar, esa persona o esa cosa. Por ejemplo, el teléfono está sobre la mesa. Quiere decir que nosotros ya sabemos que el teléfono de nuestra casa está sobre la mesa hace muchísimo tiempo, ¿cierto? O también podemos decir, el gato que tiene la teacher en el tablero siempre ha estado. Entonces nosotros estamos utilizando un artículo definido porque estamos nombrando que el gato ya está en el tablero de la teacher hace bastante, ¿cierto? Por eso estamos indicando que ya conocemos o ya habíamos mencionado esa persona. Pero ¿qué pasa con los artículos que son definidos? Son los siguientes. Recuerdan que en nuestro tema anterior, en el artículo, nombramos que era la, las, los, el, y luego un, una, unas y unos. Bueno, resulta que una parte de ellos son definidos y la otra son indefinidos. Entonces vamos a escribir cuáles son los definidos. Bueno, mis niños, entonces resulta que cuando hablamos de clases de artículos definidos son los siguientes. La, las, los y el. Cuando estamos hablando de las clases de artículos
definidos. La, las, los y el. Entonces nosotros los utilizamos cuando ya conocemos o ya hemos mencionado el objeto, el lugar, la persona o cosa. Y entonces, ¿cuáles serán los indefinidos? Los indefinidos son los que indican que la persona, animal, cosa o lugar que se menciona no se conoce o no la hemos mencionado por primera vez. Es algo que no conocemos. Por ejemplo, podemos decir que un pez dorado o un pez amarillo en el acuario. Quiere decir que en el acuario hay un pez dorado. Nos estamos refiriendo a un pez dorado que nunca antes habíamos visto, sino hasta ahora. Un pez dorado o amarillo. Por lo tanto, utilizamos los artículos indefinidos. Los utilizamos cuando no hemos mencionado ese lugar, esa persona o esa cosa. Entonces, ¿cuáles son? Como los definidos, ya sabemos que es la, las, los y el. Los indefinidos son los siguientes. Un, una, unos o uno. Entonces, ya hemos aprendido cómo utilizar las clases de artículos tanto definidos como indefinidos. Los definidos son la, las, los, el y los mencionamos cuando nosotros ya hemos visto ese animal, esa persona o ese objeto. En cambio, los indefinidos son un, una, unos y unos y los mencionamos cuando no conocemos esa persona, animal, cosa o objeto o la estamos viendo por primera vez. Ahora nos vamos con el siguiente ejemplo, ¿listo? Bueno, entonces vamos a desarrollar el siguiente ejercicio. Resulta que como estamos hablando de clases de artículos definidos, voy a completar la siguiente tablita que nos va a servir muchísimo. Tenemos por este lado femenino, masculino, que sabemos que es el género, y el número singular y plural. Entonces ya sabemos que cuando nosotros utilizamos los definidos es porque nosotros ya conocemos esa persona, objeto o lugar o ya lo habíamos mencionado. En este caso, entonces, ¿cuál sería el artículo definido que esté por femenino y que sea singular? Sería la, ¿cierto? Y en plural, que sea femenino, las. Ahora vamos a completar la siguiente. En masculino, que sea en singular. El. Muy bien. El. Y en plural, que sea masculino. Los. Muy bien. Entonces hemos completado ya nuestra tablita y ya tenemos más presente cuáles son los definidos. La, las, el y los. Con su género en femenino, la y las. Y masculino, el y los. En singular, la y el. Y en plural, las y los. Entonces debemos tener muy presente la siguiente explicación. Entonces, ¿cómo formaríamos una oración utilizando? Bueno, la haríamos de la siguiente manera. Voy a utilizar este pececito. Como él está en género masculino, entonces sería utilizar él, que es en masculino. Y como es uno solo, vamos a utilizar el singular. Por lo tanto, el artículo que vamos a utilizar es él. Entonces, el pez
nada. Muy bien, ahora nos vamos con nuestra tablita de los indefinidos. Bueno, mis niños, entonces recordemos que los indefinidos son aquellos que nunca hemos mencionado ni siquiera por primera vez. Entonces, vamos a comenzar. Tenemos acá nuestra clase de indefinidos, otra vez con la tablita, los diferentes géneros femenino, masculino y el número singular y plural. Entonces los vamos a colocar de la siguiente manera. Entonces ya sabemos que los artículos indefinidos son un, una, unos y unas. ¿Listo? Entonces vamos a colocar en femenino, en singular. ¿Cuál podría ser en singular femenino? Una, muy bien. Una. ¿Y cuál podría ser en plural que también sea femenino? Unas, muy bien. Unas. Ahora nos vamos para el masculino. En singular. Muy bien. Un. Y en plural. Unos, muy bien. Entonces ya tenemos nuestra clase de artículos indefinidos. Una, unas, un y unos. Ahora nos vamos con la oración. Voy a utilizar estos dos carritos que nos indican que son varios, ¿cierto? Entonces, ¿qué artículo voy a utilizar? Si está en masculino porque se refiere a carros y son muchos. En plural, que sería unos. Entonces, puedo utilizar de la siguiente manera, ¿listo? Voy a borrar aquí un momentito y quedaría de la siguiente manera. Unos carros en la película, porque hasta ahora los estamos viendo. Entonces, por eso los llamamos así, unos carros en la película. Bueno, mis niños, espero les haya gustado mucho nuestra clase de los artículos. Ya sabemos que hay dos clases de artículos, los definidos y los indefinidos. Los definidos los utilizamos cuando nosotros ya conocemos el objeto, la persona o el lugar. Y los indefinidos cuando no lo hemos nombrado ni siquiera por primera vez. ¿Listo? Y espero también que les sirva mucho la tablita de explicaciones para cada uno de ellos. Les mando un abrazo y muchos besitos. Bye, mis niños.